¿Cómo están? Buenas tardes. Es para mí una bendición poder compartir con ustedes nuevamente otro video. Eh, la verdad estuve haciendo un bosquejo esta vez para poder tocar los puntos que necesito resaltar de esta enseñanza. Y pues estoy muy feliz, ¿no? Y me gustaría eh, para las personas que están viendo este video por primera vez, pues ya hice un video. A partir de este vamos a numerarlos. Este va a ser el número 2. Lo voy a poner en el título del video, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con algo de lo que tuvimos de las enseñanzas del video pasado. Y para empezar, me gustaría que pudieran eh, buscar siempre sus escrituras y tener a la mano quizás algún papel con lapicero para apuntar las referencias que les voy a ir dando, y ustedes pueden hacer una búsqueda personal, un estudio personal acerca de estas citas. Eh, Primero me gustaría que fuéramos a las traducciones del profeta José en la triple, y vamos a buscar en el libro de Mateo, y es el capítulo 3, versículo 24 y 26. Muy bien, dice, se describe la niñez y la juventud de Jesús. Y aconteció que Jesús creció con sus hermanos y se fortaleció y esperó en el Señor a que llegara el tiempo de su ministerio, y servía bajo su padre, y no hablaba como los demás, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno le enseñara. Y pasados muchos años se acercó la hora de su ministerio. Muy bien. de esta de esta escritura bellísima podemos saber que el Señor esperó el tiempo de su ministerio. Es una cosa muy importante que debemos aprender. Y la otra es que pasados muchos años se acercó la hora de su ministerio, que viene a reforzar el versículo 24. Y ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? La última vez estábamos hablando un poco acerca de Juan el Bautista, y yo quiero continuar hablando de él como el mensajero que preparó el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también quiero abrir un paréntesis en la vida de nosotros mismos, para que nosotros podamos aplicar estas escrituras a nosotros mismos y podamos ver más allá de lo que normalmente vemos, para poderlo aplicar a nuestras vidas, y de esta manera pues mejorar, de esta manera darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo espera siempre de nosotros lo mejor. La escritura dice que Él dará de su gracia después de que nosotros hagamos todo cuanto podamos. Entonces no es no más sentarse y esperar que Él haga todas las cosas, porque Él ya lo hizo. Es un Dios lleno de misericordia y de amor, y como Él mismo vivió en esta tierra durante un periodo de tiempo, Él aprendió las cosas que uno como ser humano puede hacer por su propia voluntad, o dejar de hacer también por su propia voluntad. Y vamos a leer en Lucas. Ahora sí, vamos a regresar a la enseñanza que tuvimos en el video anterior, en el capítulo 3, del versículo 1. Vamos a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Yo les invito a que, pues si ustedes gustan, pueden hacer su propia investigación, pero yo ya hice algo de esta tarea y busqué más o menos a qué fecha, según el versículo 2, que dice: siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y dice que fue en el 15º del imperio de Tiberio César. Entonces busqué más o menos qué fecha sería en la cual vino palabra de Dios a Juan, y según los cálculos que hice es en el año 29 después de Cristo. Para este tiempo Tiberio Julio César Augusto tenía 72 años de edad. Y lo interesante que quiero traer de esto es que Juan, hasta ese punto, él recibió la inspiración de salir y predicar. La otra vez, pues yo les hice una pregunta y les dije: ¿cómo creen ustedes que todo el pueblo de Israel y toda la religión y tendencia judía reconoció a Juan el Bautista como profeta? Y esa es una pregunta que debe ser muy importante. Y les voy a explicar por qué. Porque estamos hablando del año 29 después de Cristo, en la cual saldrá Juan a predicar, a preparar el camino para el Salvador, y no más estará predicando por un corto tiempo, pero habrán más de 100,000 personas en un término de un año que reconocerán a Juan como profeta. Mientras que en Jerusalén, siendo la sede del judaísmo, de la religión que esperaba al Mesías, podemos decir la iglesia verdadera, de la cual ya se estaban desprendiendo muchas influencias, pero que sí poseían la autoridad, sí tenían sacerdotes en el templo, sí se hacían las ordenanzas, y sí se había predicado esta religión, el judaísmo, a muchas personas, incluyendo los gentiles. Y aquí hay una parte importante que nosotros debemos aprender. Una es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo a los gentiles, y la otra es la enseñanza del judaísmo a los gentiles. Y la enseñanza del judaísmo a los gentiles llevaba años de estarse enseñando. Habían muchas personas que venían a Jerusalén de diferentes partes del área que era exterior a Israel. Venían de Siria, venían de Asia, venían de Egipto, venían de las regiones de nuestro padre Abraham a ofrecer sus sacrificios en Jerusalén, guardando la esperanza de un Mesías, personas gentiles que no eran descendientes de Jacob. Eso es una cosa importante de aprenderse. Quiere decir que en el templo, cuando Jesucristo estuvo ahí a los 12 años, pues no habían solo israelitas. Pues allí en ese lugar ya habían muchas personas, incluyendo personas de avanzada edad, maestros del judaísmo que posiblemente y seguramente eran gentiles. Entonces, regresando a Juan, viene Juan y recibe la inspiración del Señor para salir a predicar el Evangelio
que enseñaba la venida del Mesías. Ok, Juan, su mensaje era: voz del que clama en el desierto, enderezad las sendas. Él había sido escogido para anunciar la venida del Mesías. Y la vez pasada, pues yo les expliqué un poco acerca de por qué la gente lo reconoció entonces como profeta. Pero hoy voy a compartir con ustedes un tesoro que yo tengo. Es un documento del pueblo judío con respecto a la prédica de Juan el Bautista. Entonces quiero que presten mucha atención y esto les va a ayudar a comprender un poquito más acerca de este maravilloso profeta. Dice: Juan viajó por la costa occidental del Mar Muerto y río arriba por el Jordán hasta llegar frente a Jericó, al antiguo vado por el cual Josué y los hijos de Israel pasaron cuando entraron por primera vez en la tierra prometida, y al cruzar al otro lado del río. Se estableció cerca de la entrada del vado y comenzó a predicar a la gente que cruzaba el río en ambas direcciones. Era este el más frecuente de todos los cruces del Jordán. Miren qué bonito. Sale Juan el Bautista y empieza a predicar y llega a un punto que es el paso más importante de aquel tiempo en el Jordán, del cruce de las personas que iban y venían. Pero cabe resaltar que era un lugar donde Josué había hecho la entrada, había partido el río para que pasara el pueblo de Israel. Y ustedes se pueden disfrutar eso en Josué, el libro de Josué en el capítulo 4. Sigamos. Era evidente para todos los que le oían que Juan era más que un predicador. La gran mayoría de los que escuchaban a este hombre extraño que había salido del desierto de Judea se alejaban convencidos de que habían oído la voz de un profeta. No es de extrañar que el alma de estos cansados y esperanzados judíos se agitara profundamente a la presencia de este fenómeno. En el transcurso de toda la historia judía, jamás habían los devotos hijos de Abraham tanto anhelado la consolación de Israel, ni deseado más ardientemente la restauración del reino. En toda la historia judía, el mensaje de Juan no hubiera podido nunca tener un impacto tan profundo y universal como el que tuvo cuando apareció misteriosamente junto a la orilla de este cruce meridional del río Jordán para anunciar el advenimiento del reino del cielo. Juan era pastor como Amós, vestía como el antiguo Elías, y fulminaba con sus admoniciones y lanzaba sus advertencias según el espíritu y el poder de Elías. No es sorprendente que este extraño predicador sacudiera el alma misma de la Palestina entera a medida que los viajeros iban llevando por doquier la nueva de su predicación junto al río Jordán. Había además otro rasgo nuevo en la obra de este predicador nazareo. Bautizaba a cada uno de sus creyentes en el Jordán para la remisión de los pecados. Aunque el bautismo no era una ceremonia nueva entre los judíos, no la habían visto nunca usada como Juan la estaba utilizando. Hacía mucho tiempo que se acostumbraba a bautizar a los prosélitos gentiles al tiempo de su ingreso en la comunión del patio exterior del templo. Eso es lo que les estaba enseñando yo hace un ratito. Cuando un gentil venía y le gustaba el judaísmo y lo aceptaba, entonces en el templo había un lugar exclusivo. Y si ustedes buscan la estructura del templo, está el patio del cual está refiriéndose aquí. Les voy a decir el patio exterior del templo. Y dice que allí se bautizaban los gentiles al aceptar el judaísmo, pero no como arrepentimiento. No era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de aceptación de esta religión.
Miren qué interesante. Pero Juan no enseñaba el bautismo para unirse al judaísmo. Él enseñaba el bautismo de arrepentimiento, y si ustedes buscan las citas referentes a la predicación de Juan, todas testifican que él enseñaba el bautismo para arrepentimiento. Ok, dice, ah, al tiempo de su ingreso a la comunión del patio exterior del templo, ya les dije eso, pero no se les había pedido nunca a los judíos mismos que se sometieran al bautismo del arrepentimiento. Solo 15 meses pasaron entre el momento en que Juan comenzó a predicar y a bautizar y su arresto y encarcelación por instigación de Herodes Antipas, pero en este corto tiempo bautizó a más de 100,000 penitentes. Qué predicación más poderosa la de Juan. Entonces, Juan, al ser tan desafiante, al ser tan poderoso su testimonio de la venida del Mesías, y al verlo diferente a lo que miraban normalmente los judíos en el templo, a los sacerdotes con sus vestimentas sacerdotales, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los principales entre los sacerdotes, de repente aparece este hombre en el Jordán, en el paso más importante. Se quedó establecido ahí, y pasaba la gente y lo miraba y lo escuchaba, y lo miraba imponente y desafiante. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Bautícese para arrepentimiento. Y como les leí, el pueblo de Israel, desesperado por 100 años esperando nuevamente a su rey prometido, decía dentro de sí: si esto es cierto, yo necesito estar limpio para la venida de este Mesías. Yo necesito estar limpio. Y empezó a hacer la práctica del bautismo por arrepentimiento. Pero regresando a las escrituras que leí anteriormente, hasta el 15º de el imperio de Tiberio Julio César, en el año 29 después de Cristo. Y como les leí, 15 meses duró su predicación, desde que salió hasta que lo arrestaron. Y en esos 15 meses preparó el camino de una manera maravillosa, exitosa. No fue ningún fracasado. Muy bien. Ahora, solo como referencia, me gustaría hacer mención de lo maravilloso que está la página de Joseph Smith Papers. Estuve leyendo de las traducciones originales de los manuscritos del profeta, y una cosa que me encantó, que no está en las traducciones que tenemos en la triple, es que en el versículo 27 de Mateo 3, Juan dice: yo soy de quien los profetas dijeron. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy de quien Isaías dijo: voz del que clama en el desierto. Es él dando testimonio de sí mismo. Él en algún momento obtuvo un testimonio de que cuando Isaías había hablado en la antigüedad, cuando Malaquías había hablado en la antigüedad, se habían referido a un hombre, y este hombre era él. ¿Pueden ustedes imaginarse cuántas veces Elizabeth y Zacarías le dijeron: Juan, tu primo es el Mesías, y tú debes preparar el camino? ¿Cuántas veces le habrán dicho:
que un ángel vino, que un ángel descendió del cielo para anunciar su nacimiento, testificando que él sería el que prepararía el camino del Mesías. Y aunque las escrituras no lo dicen, meditemos un poquito. Cuando María visita a Elizabeth, esa es una parte hermosa, porque las escrituras enseñan que a Zacarías se le dio la revelación del nacimiento de Juan. No habla de cuándo Zacarías compartió esto con Elizabeth, pero Juan no había nacido, estaba en el vientre de Elizabeth. ¿Y en qué momento Elizabeth le dice: ¿por qué viene la madre de mi Señor? Porque cuando escuché tu voz, la criatura saltó dentro de mí. ¿Sabía ella o no sabía? Cuando le dijo esto a María, ¿acaso no sabía ella? ¿Acaso no se le había anunciado a ella como a María se le anunció? Si leen detenidamente esa escritura, van a encontrar que Elizabeth no solo sabía que Juan iba a ser el precursor del Mesías, sino sabía que María concebiría al Mesías. ¿Y quién se lo dijo? Porque la escritura lo demuestra de una manera clara. Es algo que no está escrito, pero que ha de haber sido maravilloso. El momento en el que Elizabeth recibió el testimonio tanto de su hijo como de su sobrino. Muy bien, ahora vamos a seguir analizando un poco las escrituras. Vamos a ir ahora a Lucas, siempre sobre Lucas, en el capítulo 3, solo que ahora vamos a leer el versículo 21. En adelante dice: aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Este evangelio me gusta mucho porque hay algunas cosas que son diferentes a los otros evangelios. Otros evangelios dice: y cuando el pueblo venía a bautizarse, Jesús vino también. Otro dice: y Jesús vino al Jordán. Pero en esta dice algo que me encanta, es que cuando él fue bautizado, dice, y orando, el cielo se abrió. ¿Pueden imaginarse ustedes a El Salvador salir del agua y empezar a orar? ¿Qué palabras fueron las que pronunció? ¿Qué testimonio había recibido personalmente él? ¿Qué tipo de comunión tenía él con el Padre? Y el 22 es mucho más hermoso. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Si ustedes lo desean, pueden ir y buscar la escritura en el griego original y sacar la esencia de esas palabras. Pero para mí están claras, por lo menos en la traducción que tengo. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese mismo ese mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice en el versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Cuando el Salvador sale del Jordán de su bautismo y se escucha la voz testificar del Padre, fue tan lleno del Espíritu que inmediatamente salió para el desierto. Hay una traducción hermosa de esto. Está en las traducciones del profeta de Mateo 4. Dice el 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar con Dios. Yo les hice el comentario en el video anterior que si ustedes buscan detenidamente en los evangelios, van a descubrir que los extractos de las enseñanzas del Salvador, que cada uno de ellos quiso poner acá, están, la otra vez dije desordenados, pero quizás la palabra correcta o lo que quería decir era cronológicamente no están ordenados. Y si ustedes quieren hacer una investigación personal más profunda de esto, van a descubrir que cuando uno empieza a sacar estos fragmentos, estos versículos, el Espíritu viene y testifica a sus corazones de cosas diferentes a lo que no más nuestros ojos ven. Yo pude ver cómo el Salvador llegó con Juan. Y aunque dice en las Escrituras que Juan no lo conocía, que el Señor le había dicho que sobre quien viera descender el Espíritu en forma de paloma, él sería el Mesías. Pero hasta ese punto las Escrituras dicen que Juan sabría o lo reconocería. Pero si miran detenidamente, van a descubrir que no se refiere al Salvador, sino se refiere al testimonio del Espíritu Santo. Cuando Juan dice, y yo no le conocía. Porque ¿cómo reconoció a Jesucristo? Porque cuando estuvo frente a él le dijo, ¿por qué vienes a mí? Cuando yo debería ir a ti y ser bautizado por ti. Y se lo impedía, dice la Escritura. Entonces, cuando Jesucristo llegó y estuvo frente a Juan, él ya lo reconoció, pues ya le dijo. Le dijo, ¿por qué vienes a mí? Él no iba a recibir un testimonio de Jesucristo, aunque era parte de lo que iba a recibir, pero era mayor al testimonio que recibiría del Espíritu Santo y de la voz misma del Padre testificar de su Hijo. Conocía a Jesucristo porque lo reconoció y luego que el Salvador fue bautizado por él, entonces dio testimonio de la voz que escuchó. Y al salir el Salvador del bautismo fue lleno del Espíritu Santo y fue una ocasión tan maravillosa que inmediatamente el Espíritu Santo les llevó al desierto para estar con Dios su Padre. Mediten un poco sobre eso. Mediten si va a llevar a su hijo al desierto para ser tentado.
El Espíritu nunca va a llevar a alguien a ser tentado. Jamás. El Espíritu los llevó al desierto para estar con su Padre. Y durante esos 40 días maravillosos, Juan se queda allí, en el lugar donde le bautizó, y siguió predicando con todas sus fuerzas, y la gente siguió llegando, y él dio testimonio. Dice ahora en Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Escuchen bien. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay tanto que aprender en esos versículos. Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Porque Capernaum es una ciudad de Galilea también. Entonces él no estaba no podemos decir estaba en su casa. No podemos decir que estaba con algunos de sus discípulos ahí contiguo en las regiones cercanas, ¿no? Y luego dice que viajó y habitó en Capernaum. Y Capernaum, si ustedes buscan el mapa en la época de Cristo, es la ciudad que está entre estas dos tribus, entre Neftalí y entre Zabulón, y es la frontera con Siria. O sea que si ustedes nomás caminan un poquito, ya se salieron de las 12 tribus de Israel. Y hasta ese punto estaba El Salvador y ahí se asentó. Pero lo más importante, que hasta ese momento, en el versículo 17, comenzó Jesús a predicar. Nuestro Salvador, Jesucristo, comprendía la misión divina que llevaría a efecto su primo, Juan, y lo amaba. Lo amaba con un amor especial. Miren en Lucas, y aquí es donde la enseñanza cobra más importancia y donde nosotros debemos de aprender que también tenemos que poner de nuestra parte y llegar a ser discípulos de Cristo. En el capítulo 7 y en el versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle. Ahora, ok, antes de seguir, este relato solo está en Lucas y en Mateo 11, pero en Mateo 11 nos da una luz extra de lo que está en Lucas. En Mateo 11 dice, 11:2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Entonces Juan estaba en la cárcel. En Lucas no lo dice, en Mateo sí. Y al escuchar él las maravillas que estaba haciendo Jesús, él tomó a 2 de sus discípulos, es decir, que Juan tenía discípulos. Ya se los conté yo en el video anterior, cuando Andrés estaba presente. Y miren qué bonito, y eso da testimonio también. Da testimonio de lo que yo estoy tratando de decirles, que las escrituras hay que llevarlas a un contexto real
Y ahí está, solo que pasamos tan rápido que no lo vemos. ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando Jesucristo apareció a las orillas del río Jordán nuevamente, entonces Juan se levantó? Eso fue a los 40 días después de que él regresó. Pasó por el mismo camino. Y Juan se levantó y con potente testimonio dijo: Él es de quien yo dije: no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él es de quien yo os dije que os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Más aún, ese testimonio poderoso está desde el capítulo 1 de Juan en adelante. Y es muy diferente a los demás evangelios. Y en la traducción del profeta José hay una enseñanza maravillosa, de donde yo les digo que sé por mí mismo que en esa ocasión Andrés escuchó a su maestro Juan el Bautista testificar acerca de Jesucristo, y fue el día que lo siguió. Miren, en la página 230 de las traducciones del profeta José es la traducción de Juan 1, pero de los versículos 29. En el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y esto sucedió a los 40 días después de su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dio testimonio de él a la gente, diciendo: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo le conocí. Y para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El 31. Y dio Juan testimonio diciendo: cuando fue bautizado por mí. Pasado. Qué maravillosa escritura. Cuando fue bautizado por mí. Y ahí estuvo esperándolo. Y el Salvador, después de esa ocasión, no lo iba a ver más. Y entendía, aunque Juan no, la obra maravillosa que él efectuaría y que él efectuó. Regresando a Lucas en el capítulo 7. En el versículo 19, después de escuchar en la cárcel Juan las maravillas que estaba haciendo Jesucristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan, al igual que los apóstoles, al igual que muchos de los judíos, esperaban ver entronizado nuevamente a un rey de los judíos. Juan estaba en la cárcel pensando: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no viene a verme? Yo estoy preparando el camino y estoy bautizando todos los días a mucha gente, viene a mí. Pero ¿cómo lo puedo seguir ayudando aquí? Él tiene poder para venir y hablar con Herodes y de alguna manera ablandar su corazón. Y si ustedes hacen una investigación acerca de las pláticas que tenía Juan el Bautista con Herodes, Herodes temía a Juan y lo respetaba y lo escuchaba. No solo lo tenía en la cárcel, con alguna frecuencia lo sacaba y lo escuchaba. Lean bien los evangelios y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Jesús nomás tenía que llegar, y con el carácter tan especial que tenía y con el poder que tenía ahora, seguramente podía librar a Juan.
Y dice en el versículo 20: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y esa es una profecía, hermanos. Está en Isaías 35. Las frases que el Salvador usó son las frases de Isaías, que sabía que cuando sus apóstoles se las dijeran a Juan, él reconocería que él era el elegido. Y así fue. Estos siervos, cuando llegaron a él y recitaron literalmente lo que el Salvador les dijo, Juan supo que él se refería a sí mismo. Así como él dio testimonio: yo soy de quien Isaías dijo, el Salvador le estaba diciendo: yo estoy haciendo lo que Isaías dijo. No te preocupes. Y en el versículo 23 le dijo: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y aquí hay un tesoro, hermanos. En otras palabras, el Salvador quiso decir, y es un tesoro personal: bienaventurado eres tú, Juan, si ya no hayas tropiezo en mí. Tu labor está concluida. Ya no hay nada más que hacer. Y al terminar esa frase, en el versículo 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esta escritura que el Salvador está utilizando es una profecía no de Isaías, es de Malaquías. Está diciendo, en otras palabras, él ya dio testimonio que Isaías habló de él. Ahora yo voy a recitar a las palabras de Malaquías, testificando de que él es ese mensajero. 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dando testimonio también de él mismo. Estamos llegando casi al tiempo del video anterior y no voy a tomar más tiempo, pero sí voy a seguir hablando de esto en el próximo video. El Salvador no regresó a prisión a buscar a Juan, a decirle: Juan, muchas gracias por todo lo que hiciste. Gracias por haberte mantenido limpio durante todo este tiempo, distante, alejado de la gente, que muy probablemente Juan quedó huérfano, porque a Zacarías lo habían asesinado en el templo, y su madre Elizabeth lo tuvo a una edad muy avanzada, así que debe haber quedado huérfano, siendo nazareo, una orden especial, de la cual únicamente Samuel y Sansón tuvieron el privilegio, y de los cuales no necesitaban tener vestiduras especiales para entrar al lugar santísimo del templo en Jerusalén. Ese tipo de hombre era Juan. Gracias por todo lo que hiciste.
por haber dedicado toda tu vida solo a esperar la voz de mi Padre que te dijera: ya es hora, sal y empieza. Ya es hora. Sus oídos estuvieron preparados para escuchar la voz del Espíritu. No la voz de un hombre, la voz del Espíritu, porque él conocía las Escrituras y se preparó para el momento. Fue un siervo diligente, fue un mayordomo fiel y salió sin nada de vanidad, de la forma más humilde y de la única forma que él conocía, a predicar el Evangelio. El Señor no fue y le dijo: gracias por haber bautizado durante todo este tiempo y haber permanecido en el río Jordán metido durante horas bautizando gente tras gente, tras gente, tras gente. Gracias por haber preparado hombres que luego me siguieron a mí y ahora son mis apóstoles y recibieron un testimonio de ti. Gracias porque durante todo este tiempo, quizás algunas veces se vieron, quizás no, pero tu trabajo lo llevaste a cabalidad. Y ahora ya no hay más que hacer. Juan el Bautista, queridos hermanos, en la soledad de la cárcel, en una noche lúgubre, en un día nefasto completamente, a manos de un guardia de Herodes Antipas, bajo la orden de Herodes, fue decapitado. Y el Señor sabía que en ese instante había una corona de gloria para él. Así que, aunque en su tristeza y soledad en la cárcel, mandó a sus mensajeros para preguntar: ¿eres tú? Siendo un hombre de ese calibre, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos en el Espíritu, escudriñar las Escrituras para escuchar los susurros del Espíritu que vendrán a testificarnos de estas cosas, y luego poder ver con los ojos espirituales las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros? Les quiero invitar a que puedan disponer de un tiempo en el próximo video, porque el propósito de esto lo he hecho para encaminarnos a darnos cuenta que nosotros también somos discípulos del Señor Jesucristo y que el Señor requiere de nosotros nuestra parte. Y a la luz de las Escrituras, las cosas se ven con claridad, diría Nefi, y nos deleitamos en la claridad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que podamos ver que seguimos siendo hombres comunes y corrientes, pero con llamamientos extraordinarios, si lo creemos y si estamos dispuestos a pagar el precio para ser partícipes de bendiciones como estas. Y les comparto esto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.